Fernando Fernández Arias, director de programación de la Casa de América, y les doy la bienvenida a esta casa que es la suya y les pido disculpas por este retraso. Le echemos la culpa a la huelga de metro. En cualquier caso, de nuevo, muchas gracias y por venir y bienvenidos. Celebramos esta tarde una mesa redonda que hemos titulado Un Mañana para Venezuela. Este año, a lo largo de todo el año, que ha sido el año del 25 aniversario de esta casa, de la Casa de América, como saben, hemos dedicado muchas de nuestras actividades en torno a Venezuela y en todos los ámbitos, la verdad, en el ámbito sociopolítico, como pueda ser hoy, en el ámbito económico, incluso en el ámbito cultural. Hace menos de una semana le entregábamos el premio de poesía Casa de América a la poeta venezolana Yolanda Pantin, un acto además que tuvo una repercusión muy grande y que es uno de los actos más emotivos para nosotros a lo largo del año, pues es el premio de poesía, en este caso de literatura, premio de las letras, que entrega esta casa. Pero es cierto que la situación cada vez más compleja en Venezuela es la que nos ha llevado a hacer un programa de actividades cada vez más nutrido. Esta misma mañana, en esta misma sala, teníamos al presidente de Ecuador, a don Lenín Moreno, que se ha referido en su alocución y en la serie de preguntas y respuestas al final de la tribuna americana que él ha presidido a la situación en Venezuela. Es un país que está en boca de todos, un país próspero, que me atrevería a calificar de rico y que de repente se encuentra en una situación de fuerte deterioro económico, fuerte deterioro también social, un país con una sociedad civil tan vibrante, tan establecida, tan arraigada, tan enraizada como es la sociedad civil venezolana. Un país que desde las elecciones legislativas del año 2015 conoce un notable cambio político y también un país que ha sido líder en América Latina se encuentra en una situación creciente de aislamiento internacional. Y, en principio, están previstas el próximo mes de octubre del año 2018 unas nuevas elecciones presidenciales en las que todavía no sabemos qué es lo que puede pasar. En esta mesa redonda lo que vamos a hacer es analizar algunas de estas dinámicas y algunos de estos complejos, de esos procesos más complejos y relevantes de los últimos años que nos permitan entender la situación sociopolítica actual y también ver cuáles son las perspectivas a corto plazo. Y para ello hemos convocado a tres personalidades importantes. Empiezo con Margarita López Maya, a quien le doy la bienvenida a esta casa, licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y en la actualidad miembro del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Su campo de investigación y docencia es el proceso sociohistórico y sociopolítico contemporáneo de América Latina y particularmente en Venezuela. Tenemos asimismo a don Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Salamanca y director desde el año 2014 de Flaxo España, con líneas de investigación que giran en torno al estudio de la profesionalización de la política, las élites parlamentarias, los partidos políticos, los poderes legislativos y los procesos electorales en América Latina. Y finalmente tenemos a don Manuel Hidalgo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y en la actualidad catedrático de Ciencia Política y vicedecano de Ciencias Políticas y de Gestión y Administración Pública en la Universidad Carlos III de Madrid. Especializado en política comparada, una de sus líneas principales de investigación es el sistema político venezolano, sobre el cual ha escrito artículos y capítulos de libro. Tiene además, es un experto en una materia que es muy cercana a mí, que es la de la observación electoral. Es un gran experto en observación electoral, habiendo trabajado en misiones de observación tanto de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, de la Unión Europea, como de la Organización de Estados Americanos. Estoy convencido de que esta mesa redonda nos va a traer mucha oportunidad para el debate. Antes de terminar, les quiero desear a todos unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el año próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Casa de América por brindarnos esta oportunidad y esta colaboración en parte con la Universidad de Salamanca. La profesora Margarita López Maya es una profesora ahora invitada en la Universidad de Salamanca y el profesor Manuel Hidalgo también ha sido de la Universidad de Salamanca. Gracias a ustedes por estar esta tarde aquí. Yo soy un convidado de piedra en el sentido de que los verdaderos expertos sobre Venezuela son tanto la profesora López Maya como el profesor Hidalgo. En mi condición de
profesor de la Universidad de Salamanca, tengo la suerte de dirigir desde hace tiempo un proyecto de investigación que tiene que ver con las élites parlamentarias en América Latina. Lo llamamos así, es un proyecto que ya tiene más de 20 años y que es una metodología muy simple, porque lo que hacemos es entrevistar a muestras representativas de congresos de América Latina. Lo hacen investigadores de nuestra universidad, investigadores de doctorado o de postdoctorado, entrevistarles sobre un cuestionario cerrado que repetimos básicamente siempre el mismo y que lo repetimos en los distintos países de América Latina. Esto nos permite hacer una comparación de lo que estas personas, y es el índice de lo que les voy a presentar esta tarde, de lo que estas personas piensan sobre determinadas cuestiones de la vida política. Una cuestión es la democracia, otras son cuestiones vinculadas a la confianza y valoración de las instituciones, a las elecciones y a la forma de gobierno, a los partidos políticos, al papel del Estado, al clientelismo, a las relaciones internacionales, ¿no? Y luego también en qué medida estos representantes se identifican con la escala ideológica izquierda-derecha y qué tipo de valores tienen. Esto entonces lo hacemos, ya digo, en todos los países de América Latina. Y en lo que les voy a presentar esta tarde, y espero que no sea un poco de mareo de cifras y de datos, voy a pasar rápidamente por la misma, pero quiero que valoren lo que se presenta esta tarde, porque es la primera vez que lo hemos podido hacer en Venezuela desde principios de la década del 2000, exactamente desde el año 2002. Porque primero el Parlamento, la Asamblea venezolana no tenía una representación plural por los motivos que ustedes conocen. Entonces, esta Asamblea surgida de las elecciones de hace 2 años tenía ya una representación de la pluralidad de Venezuela. Y segundo, también porque en la propia dinámica de la vida política venezolana, sobre todo me estoy refiriendo a los años 2000, hacía muy difícil este tipo de trabajo de campo. Esta vez no digo que haya sido fácil, pero se ha podido hacer, y entonces los datos que les estoy presentando aquí tienen bastante de primicia. El trabajo de campo se hizo hace 1 año y, ya digo, consistió en entrevistas. Se mantiene, por supuesto, el anonimato del entrevistado a través de una entrevista tête à tête entre el entrevistador y el entrevistado, en un cuestionario con preguntas, la mayoría de las veces son cerradas, y aquí lo que hacemos es agrupar las preguntas, como ustedes van a ver, por partidos políticos, ¿no? En virtud de la pertenencia a una determinada formación política de cada uno de los entrevistados. Lo que quiero señalarles a ustedes es que 2 ideas que son muy generales y que creo son muy relevantes de esto. Lo primero es que tenemos datos, ¿no? Y a veces en política y en general en las ciencias sociales predomina mucho la opinión, que es muy lícita, y todos como individuos, como seres humanos, somos seres políticos y tenemos opiniones políticas. Pero digamos que lo que nos anima en la academia es buscar datos duros, ¿no? Y esto es lo que llamamos datos duros. Y entonces estamos muy contentos de tener estos datos, ¿no? Y lo segundo, y me imagino que muchos de ustedes, puesto que están aquí esta tarde, están muy interesados por Venezuela, incluso seguro que son venezolanos, lo que estos datos duros es, y ustedes me lo van a decir, bueno, pero esto ya lo sabíamos. O sea, lo que van a reflejar estos datos es algo que ustedes ya saben, que ustedes conocen, que hay polarización en Venezuela. Entonces diríamos, bueno, para ese viaje no nos hacen falta estas alforjas, ¿no? Pero en la academia necesitamos no solo la sabiduría convencional, sino tener estos datos. Entonces, lo que voy a hacer con ustedes es precisamente plantearles algunas de las cosas más relevantes que hemos encontrado en estos datos, ¿no? Siguiendo ese guión que les mostraba, que es lo que voy a mostrarles ahora. La primera cuestión que preguntamos es sobre la estabilidad de la democracia en América Latina, a través de esas preguntas en concreto. Exactamente son 5 preguntas. Creo que no se lee muy bien,
Uno tiene que ver con si la democracia en Venezuela es hoy muy estable, algo estable, poco estable y nada estable. Aquí tenemos la respuesta, ¿no? El 68% de los diputados venezolanos cree que la democracia en su país, en Venezuela, no es estable. Pero lo que me interesa mucho es que, puesto que estos son valores medios, es que vean lo que dicen los representantes de los partidos políticos, ¿no? La gente del oficialismo considera en el 60% que es muy estable la democracia en América Latina, frente a valores que son de un dígito en la oposición. O sea que aquí ya vemos claramente esto que les anunciaba, ¿no? Es decir, el hecho de una visión absolutamente de vivir en dos países totalmente distintos, el oficialismo y la oposición. Esto nos ocurre también con el grado de acuerdo o de desacuerdo que los diputados parlamentarios tienen sobre una serie de afirmaciones. Ustedes pueden ver a la izquierda siempre es el oficialismo y cómo en algunas cuestiones hay una totalidad de acuerdo entre todos los diputados de Venezuela. Por ejemplo, la idea de si los políticos en la Asamblea tienen que seguir la voluntad del pueblo, ahí están todos absolutamente de acuerdo, pero fíjense cuando les preguntamos si nuestro país funciona mejor si las decisiones importantes fueran tomadas por expertos independientes, ¿no? En esta idea, el oficialismo, la respuesta es 0%. O sea, la idea de la tecnocracia y demás no está presente. Lo mismo me ocurre si vemos esta otra transparencia, ¿no? Es de destacar, por ejemplo, cuando se dice las decisiones más importantes deberían ser tomadas por el pueblo y no por los políticos, ¿no? Entonces, sobre el grado de acuerdo de esa afirmación es del 95% del oficialismo y baja sensiblemente en cualquiera de los grupos de la oposición. Aquí preguntamos, sin embargo, ya no es por el grado de acuerdo, sino por la satisfacción en la democracia. Antes era sobre la estabilidad de la democracia. La satisfacción con la democracia, la pregunta es muy simple. En general, diría usted que está muy satisfecho o insatisfecho, etcétera, con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Ven de nuevo ustedes los valores. El oficialismo está muy satisfecho en el 60% frente a lo que dice la oposición. Igualmente, también es una pregunta que hacemos muchas veces, es si sin partidos políticos puede o no puede haber democracia, ¿no? Para el oficialismo, entre el 40 y el 30%, es decir, el 70%, están muy de acuerdo o algo de acuerdo que los partidos políticos no son necesarios para la democracia. Y esto, evidentemente, contrasta con los otros valores de la oposición. Confianza y valores en determinadas instituciones, ¿no? Podemos preguntar, por ejemplo, la confianza sobre distintas instituciones que van sobre el Poder Judicial, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, etc. Esta es una tabla general, pero vemos más fácilmente si vamos a cada una de las tablas independientes. Aquí tienen ustedes la opinión sobre la independencia del Poder Judicial, los valores medios de los partidos, ¿no? Es una diferencia de las más enormes que podemos encontrar. De nuevo, para el Partido Socialista Unificado de Venezuela, prácticamente el 100%, pero esto está valorado en una escala, es decir, estamos por encima del 9 puntos, indican que el Poder Judicial es independiente, ¿no? Y ustedes vean lo que dice todos los partidos de la oposición, ¿no? No llegan ni siquiera a uno. Igualmente, esta pregunta es sobre la valoración de las Fuerzas Armadas, ¿no? La valoración de las Fuerzas Armadas, de nuevo, se acerca al 10 desde el oficialismo y en la oposición son valores mucho más bajos. No tan bajos con respecto al papel de la justicia, pero ya ven ustedes que esto está reflejando la existencia de dos países. Aquí vienen algunos datos sobre elecciones y forma de gobierno, ¿no? Aquí, de nuevo, vuelven a estar
los valores agregados, aquí lo que estamos preguntando es el grado de acuerdo con la afirmación: las elecciones son siempre el mejor medio para expresar unas determinadas preferencias políticas, ¿no? Hay diferencias, pero no son tan significativas, ¿no? Y de hecho, algo que ha caracterizado a Venezuela en los últimos 15 años es que en Venezuela se ha votado mucho. Entonces, evidentemente, el oficialismo coincide o tiene cifras altas y no hay una diferencia tan grande como en otros casos. Cuando preguntamos por la confianza en las elecciones, y piensen ustedes que esta es la confianza en las elecciones del Parlamento en el que el oficialismo ha perdido, o sea que aun habiendo perdido el oficialismo mantiene un valor medio de confianza bastante alto. Digamos que en ese momento todavía podíamos encontrar cierto nivel de entendimiento entre la clase política venezolana. Los partidos de la oposición confían en las elecciones, digamos que aprueban, son valores superiores a 5, pero están lejos del grado de confianza que tiene el partido oficialista. Esta es otra pregunta que nos ha venido muy bien para otros casos, sobre todo para estudiar los fenómenos del presidencialismo y del parlamentarismo en América Latina. La pregunta tiene que ver sobre quién tiene que tener más poder, si el presidente o la asamblea, ¿no? Bueno, está también muy claro, ¿no? El oficialismo dice que quien tiene que tener más poder es el presidente, o sea, es una escala donde 1 es el presidente y 10 es la asamblea, mientras que la oposición considera que es la asamblea la que tiene que tener más poder. O sea, de nuevo, esto es algo que lo sabíamos, que está en el sentido común de la lógica política de Venezuela, pero que estos datos nos ayudan a consolidar esa idea, ¿no? Otro apartado, el cuarto apartado, tiene que ver sobre partidos políticos, ¿no? En concreto, les muestro cuatro diapositivas. Una es si los partidos políticos se relacionan con la sociedad, si la mayoría de la gente se identifica con los partidos políticos o si poca gente se identifica con los partidos políticos. De nuevo, aquí las diferencias ya no son tan grandes. Hay una diferencia marcada entre el oficialismo, que dice que sí, que la gente se identifica con los partidos políticos en 7 puntos de esa escala, mientras que la oposición, los valores medios de la oposición es en torno al 5. Es decir, hay una diferencia, pero no es marcada como en los casos anteriores, ¿no? Aquí hay una batería de preguntas. En general es preguntar si la gente se identifica con los partidos políticos y las razones señaladas, es decir, por qué la gente se identifica poco con los partidos políticos, ¿no? Para el oficialismo, el valor más alto es la corrupción, ¿no? El oficialismo dice que la corrupción de algunos de los miembros de los partidos es lo que hace que la gente se aleje de los partidos políticos. Mientras que para los otros partidos políticos lo que aparece como más importante es que los partidos políticos ofrecen pocas instancias de participación para los ciudadanos o los partidos políticos no representan los intereses y demandas de la ciudadanía. Y en esta la pregunta tiene que ver con el grado de acuerdo de si un partido político debería expulsar a un diputado que vota en contra de la disciplina del partido. Un poco la idea de buscar la disciplina. Y aquí estamos viendo que el panorama tampoco ofrece muchas diferencias, aunque los oficialistas, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, tienen un valor mayor, es decir, exactamente el 50% de los entrevistados, este partido político es el que no está de acuerdo con esto, estaba leyendo mal. Prácticamente un 80% está de acuerdo con esta afirmación, o sea que muestra evidentemente el alto grado de disciplina. Y la última, en este caso, es si en caso de abandonar el partido, de dejar el partido, ¿qué debería hacer el diputado con su escaño, ¿no? Si debería renunciar al mismo, que sería la columna azul, o si debería conservar su puesto e ingresar en un grupo, por ejemplo, en el grupo mixto, ¿no? De acuerdo, ahí vemos de nuevo una diferencia muy significativa entre la columna azul, muy claramente presente en el caso del oficialismo, la diferencia que hay entre la columna azul y la columna verde. Y nos muestra, por otra parte, que hay diferencias entre los partidos de la oposición, ¿no? Es muy destacable como el caso de Primero Justicia
es más tolerante con el partido, con el político que abandona su escaño, ¿no? Voy a entrar ahora en un aspecto que me parece que es muy importante porque refleja el papel del Estado, ¿no? Lo que se trata es de ver en qué medida los diputados son más partidarios de que sea el Estado quien fija las relaciones tanto sociales como las relaciones políticas, o por el contrario debe ser el mercado. De nuevo es un continuo. Tenemos uno donde es el Estado el quien debe regir estas diferencias, y 10 es el mercado. Entonces también vemos que la oposición se sitúa siempre en torno a valores entre el 5 y el 6, el 5 y el 7, o sea, un valor medio del 6, es decir, no es totalmente, diríamos, en la clave del argot neoliberal, pero el oficialismo está en valores del 2, ¿no? Y esto voy a pasar para entrar ahora en el ámbito de clientelismo y corrupción. Aquí solamente les quiero presentar una transparencia que hace alusión a esta pregunta. Si tuviera que evaluar el grado de corrupción que existe en su país, en distintos grupos, ¿cuánta corrupción, mucha, alguna, poca o ninguna de usted cree que existe en Venezuela, ¿no? Aquí les doy los datos de percepción de la corrupción de mucha o bastante, ¿no? Y aquí hay una serie de elementos de la política, ¿no? Es decir, los políticos en general, las altas esferas de la administración, los empresarios, el presidente, ¿no? Es obvio, ¿no?, la diferencia entre el presidente, exactamente el 0% de los diputados del oficialismo dicen que en la presidencia o que en el presidente hay corrupción, mientras que en la oposición el 100% dice que hay corrupción. Yo creo que este es un dato, de nuevo, muy potente para señalar esta existencia de estas dos Venezuelas, porque luego puede haber ciertos grados de sintonía, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante que tanto el oficialismo como la oposición dice que hay altísima corrupción en la policía. El oficialismo dice el 90%, la corrupción, y la oposición el 100%, ¿no? Incluso también me pareció interesante que dentro de los militares se reconoce, dentro del oficialismo, el 55% reconoce que dentro de los militares hay corrupción, el 55%, frente, como ven, al 100% de la oposición. O sea que hay como una brecha dentro del propio oficialismo de pensar que la corrupción está presente en el estamento militar. Un elemento que ha definido mucho la vida política, y ya con esto voy terminando, la vida política de Venezuela, como bien saben, son las relaciones internacionales. Y aquí lo que les voy a presentar son la valoración de socios internacionales, como son China, Estados Unidos y otros, pero sobre todo aquí China y Estados Unidos. Primero, la valoración de las relaciones internacionales con estos dos países. Ustedes aquí lo tienen en un gráfico que es bastante claro. Aquí estamos sumando los porcentajes negativo y muy negativa, ¿no? En azul es Estados Unidos y en rojo es China. Entonces, ya ven que para el Partido Socialista Unificado de Venezuela la valoración de la influencia de China es 0 en términos de negatividad, mientras que la influencia de Estados Unidos se va al 95%. Es el caso más dramático, ¿no? Porque si nos fijamos, diríamos, en el total, en el promedio del Congreso, de la Asamblea Legislativa, que es la columna que tienen a la derecha, los valores son muy parecidos, ¿no? Es decir, pero cuando desagregamos por partidos políticos vemos claramente cómo el azul, la desconfianza aquí estoy hablando de valoración negativa, es clarísima con respecto a Estados Unidos y nada con respecto a China. Y aquí es la mismo, pero tiene que ver con confianza. De nuevo, China es en rojo y Estados Unidos es en azul. La confianza, de nuevo, o sea, antes era valoración, ahora es confianza, pues también igual, ¿no? Confianza en Estados Unidos, 0, porque aquí estamos sumando los valores de alguna y mucha confianza, y los valores de confianza en China del Partido Socialista Unificado de Venezuela son máximos, ¿no? También cambia totalmente con respecto a la oposición. De nuevo, dos países totalmente distintos cuando nos referimos a estos dos socios estratégicos de Venezuela.
Y dos más sobre relaciones internacionales. Esta tiene que ver con la confianza en los gobiernos de España, de Rusia y de la Unión Europea. España es el color más, es el color rojo, el color azul es Rusia y el otro es la Unión Europea, ¿no? Evidentemente el papel, el color de España, el rojo, ya ven en el oficialismo dónde está, incluso la Unión Europea está muy abajo, ¿no? Y el papel de Rusia es muy importante. El papel de Rusia para los otros partidos políticos es despreciable, ¿no? Ninguno de los otros partidos políticos, salvo uno, considera algo a Rusia. Y la última es la valoración de los líderes internacionales. La escala es de 1 a 10 y estos son valores totales, no están desagregados por partidos. Es muy interesante ver, y esto lo podríamos plantear a efectos de un proceso de negociación entre gobierno y oposición, que la figura más valorada es el Papa Francisco. El valor del Papa Francisco supera al 8, lo cual significa que hay un claro consenso entre gobierno y oposición a la hora de esta valoración. Aquí hay otra serie de líderes. Son los mismos líderes, pero desagregados por partidos políticos, ven que la valoración del Papa Francisco, que es la línea de más abajo, en el oficialismo es del 7,35, ¿no? Y destaca que es la tercera valoración después de Evo Morales y de Rafael Correa, es decir, de los dos grandes socios del ALBA desde la perspectiva gubernamental. Y termino con lo que son los principales resultados en relación a la identificación ideológica y los valores. Muy rápidamente, la identificación ideológica la hacemos de acuerdo con la autoubicación, es decir, dónde usted se considera que está dónde está su partido político y dónde están los otros partidos políticos, en la escala de 1 a 10. Estos tres valores son los que aparecen en las tres columnas que tenemos ahí. La columna más clara es la autoubicación, la segunda columna es la ubicación propia del partido y la otra es la ubicación de los otros, ¿no? De cómo ven. En la escala de 1, donde 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha. Algo que es muy habitual, ¿no? Es que los demás siempre ven de manera distinta a uno, ¿no? Ven que hay una clara, diríamos, una visión derechista, ¿no? O sea, se valora más hacia la derecha. O sea, que si nos concentramos exclusivamente en las columnas azules, azul claro y azul oscuro, los valores muestran la polarización de Venezuela en la escala ideológica. Una nota que me parece que es importante destacar es que a nivel comparado de América Latina, y esto es lo que a mí me ha producido más sorpresa al ver estos resultados, la polarización existente en Venezuela en esta dimensión no es muy grande. Hay países en América Latina donde la polarización, es decir, la autoubicación de los diputados y la ubicación de los partidos es mucho mayor. Países como Uruguay, por ejemplo, o países como El Salvador tienen una mayor polarización que Venezuela, ¿no? Y aquí preguntamos por la ideología de los líderes nacionales a través de la misma escala, ¿no? Igual, ¿no? Es muy sorprendente que el líder nacional, que está situado más a la derecha, la líder en este caso, es María Corina Machado, que está situada en el 8,8, ¿no? Repito, hay valores más polarizantes, ¿no? Y sin embargo, el presidente Nicolás Maduro es visto en el 2,23, es decir, igual, hay una mayor posibilidades de estar a la izquierda. Y en otros países de América Latina, repito, los líderes se les consideran en el 1 o en el 9. Y esto en Venezuela no llega a ser tanto así. Y por partidos políticos, esto mismo que acabamos de ver nos arroja un poquito de claridad, ¿no? El propio partido político de Nicolás Maduro sitúa a Nicolás Maduro en el 1,12.
¿no? Es decir, el propio partido político sí que le considera un verdadero izquierdista, mientras que hay otros partidos políticos que los otros partidos políticos le consideran un poquito más centrado. O sea, eso también me parece que desde la perspectiva del discurso puede ser interesante. Aquí preguntamos lo mismo sobre la ideología de los líderes internacionales. De nuevo aparecen Evo Morales y Rafael Correa como los líderes que se sitúan en la izquierda, el Papa Francisco en una situación, y también habría que sumar a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El Papa Francisco se situaría en una situación de centro-izquierda, y luego los otros líderes que preguntamos, o en el centro, como es la expresidenta ya de Chile, Michelle Bachelet, o los líderes de Mauricio Macri o el propio Barack Obama, etcétera, que los sitúan en la derecha. Y esta sería la distribución por partidos, que no varía mucho lo que significaba. En valores, quiero realmente acercarme a tres cuestiones que también nos dan un poco idea y donde curiosamente hay menor polarización, o sea, en cuestiones valóricas, ¿no? Esta es una pregunta sobre la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y son valores medios, de nuevo en la escala de 1 a 10, ¿no? 1 es estar totalmente a favor, 10 estar totalmente en contra, ¿no? Entonces ven que la aprobación no hay los niveles de diferencia que hemos visto en las anteriores. Y aquí, en la siguiente, preguntamos sobre la legalización de drogas. De nuevo, tampoco hay muchas diferencias. 1 es prohibición total y 10 es permisividad total, entonces tampoco hay una diferencia muy grande. Y finalmente, la última tiene que ver sobre la opinión sobre el aborto. Igualmente nos encontramos en un escenario de bastante proximidad. Son datos que tienen que ver con valores, con valoraciones de cosas que tienen que ver con las relaciones sociales, con las relaciones humanas, que son importantes y que en algunos países en algún momento han llegado a configurar verdaderas batallas civiles, ¿no? Con esto termino mi exposición. Perdón por la rapidez, perdón por la borrachera de datos. Esto lo vamos a publicar pronto en la Universidad de Salamanca. Tendrán disponibilidad de todo esto, pero yo quería, como les decía al principio, enfatizar que tenemos estos datos, que estos datos nos pueden servir para hacer proyecciones, ¿no?, de las estrategias de los partidos y de los significantes de los partidos políticos en Venezuela, y sobre todo para demostrar lo que, como les decía al principio, y que agradezco su benevolencia, es lo que sabemos, ¿no? Es decir, en qué elementos y en qué aspectos la polarización política queda muy palmaria en el caso de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Casa América la organización de la mesa y el acogernos hoy aquí. Y para mí es un placer compartir mesa con Margarita López Maya y Manuel Alcántara. Y voy a centrar mi exposición en 4 o 5 puntos de los últimos 2 años para luego dar paso a Margarita López Maya y tener un debate con ustedes. Y la verdad que contrasta un poco con el optimismo o con la búsqueda, ¿no?, de posibles escenarios en Venezuela, ¿no?, de un futuro para Venezuela. Quiero empezar remarcando 3 puntos que luego voy a desarrollar un poquito más. En primer lugar, que yo creo que nos encontramos ante la situación más grave en la historia contemporánea de Venezuela. Eso creo que es palmario si tomamos en cuenta los últimos años. En segundo lugar, algo sobre lo que yo también he escrito con varios colegas, y aquí obviamente hay ideas también de ellos, ¿no? A veces es difícil separar lo que es de uno, ¿no?, de otros, cuando uno hace trabajos en coautoría durante bastante tiempo. Y es que es necesario que en Venezuela haya cambios políticos para que haya cambios económicos, que son fundamentales. Pero eso no necesariamente pasa por una salida democrática, aunque algunos lo desearan, ¿no? Y yo creo que es algo que muchas veces no se remarca. Y la tercera cuestión que quiero aquí apuntarles a partir de algunos escenarios es que para mí las perspectivas son sombrías para el año próximo, ¿no? Lo cual, de nuevo, no deja de plantearme interrogantes más personales, ¿no?, por el seguimiento del país. Bueno, en cuanto a la situación grave, yo creo que es muy palmario, ¿no?, el colapso macroeconómico que vive Venezuela, si tomamos como referencia los últimos años, que a veces uno tiende a olvidar, ¿no?, pero a la hora de analizar la situación política, yo creo que ahí, más allá de la guerra económica que siempre presenta el gobierno, ¿no?, y algunos sectores chavistas,
Lo cierto, yo creo que la política económica ha sido muy errada y es la que ha llevado a la situación actual al país. El PIB ha decrecido los 4 últimos años, como saben. Tenemos una alta y persistente inflación. De hecho, yo creo que estaríamos ya en una situación de hiperinflación, que va a condicionar mucho la situación sociopolítica, y elevados niveles de desabastecimiento. Entonces, yo creo que aquí el cuadro, la radiografía que podemos hacer del país en los últimos años, y digo los últimos años, si tomamos, por ejemplo, como referencia el 2015, cuando la oposición, ¿no?, gana las elecciones parlamentarias, lo que hemos visto ahí básicamente es que el gobierno, si vale la expresión, ha ganado tiempo en 2016 y 2017 con algunas estrategias. Pero la cuestión es que el panorama para el 2018 es muy difícil por esta situación de hiperinflación y porque el Gobierno, y a nadie yo creo que se le escapa, es obvio, ha priorizado el pago de la deuda frente a las necesidades de la población. Claro, ahí ha habido un costo muy elevado para muchos sectores del país, pero sí que es cierto que con medidas recientes, en parte por autoridades de Estados Unidos y algún otro país, se reduce el margen ahí de maniobra del Gobierno respecto a la deuda. Pero en todo caso, a mí sí que, volverá sobre ello, sí que me gustaría destacar esta situación de colapso macroeconómico y, por supuesto, de las finanzas públicas, esa situación de emergencia social que vive el país con ese aumento voraz, ¿no?, de la pobreza, como muestra encuestas que yo creo ya está atrasada, como la Incovi, ¿no?, del 2016, que lamentablemente por el año 2017 lo que va recorrido, ¿no? Y en definitiva esa crisis humanitaria que muchas veces la vemos en imágenes, ¿no?, y en un montón de narrativas de las personas. Esa situación de colapso ha ido aparejado además de algo que en parte ahí lo vemos con las percepciones de las élites y quedaría para más. Y para mí ha sido, digo, por el tema de la opinión de la democracia, porque ahí vemos a sectores, ¿no?, del chavismo que se manifiestan respecto a la democracia, que pueden estar conformes con esa situación, pero lo que cabría plantearse es la naturaleza del régimen del país, ¿no?, el régimen político venezolano. Y ahí mi posición es clara. Yo creo que el país ha acentuado el carácter autocrático en los últimos años. No quiero decir con eso que no haya algunos elementos democráticos y es obvio que la oposición con muchas dificultades gana en el 2015, pero yo creo que a partir de entonces todavía el carácter, ¿no?, autocrático del régimen se ha acentuado más. Ahí lo que vemos, y yo creo en parte los datos lo muestran, nos pasan ahí hay diferenciaciones, es que se ha impuesto, ¿no?, la línea más radical, ¿no?, más izquierdista de la coalición dominante con otros sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas, que realmente no aparecen ahí como partido, pero que es el partido, ¿no?, si se quiere ahora, el backbone yo creo del proyecto en curso. De hecho, podríamos entrar luego, si quieren, en algunas consideraciones. Se les ha cedido cada vez más espacios de poder en muchos ámbitos y lo vemos en otros casos, en otros países, como si las Fuerzas Armadas se movilizan o se manifiestan en forma contraria a algunos sectores dominantes, es cuando puede haber algún cambio. Y no sé, un caso que me viene a la mente ahora y que podría plantear algunos paralelismos con Venezuela, pero solo algunos, es el caso de Chile con el plebiscito con Pinochet. Obviamente él no pudo hacer lo que quiso y teníamos, ¿no?, el papel judicial que jugaba cierto papel, o las Fuerzas Armadas, ¿no?, cosa diferente al caso de Venezuela, que de momento yo creo que con esas maniobras de Maduro, yo creo que él ha avanzado un poco en algo que hace 2 o 3 años, si íbamos atrás, parecía más difícil, ¿no?, que poco a poco haya ido, si la palabra no es consolidar, por lo menos marginalizando algunos sectores y también arrinconando el papel de la Asamblea Nacional, ¿no?, que surgió con fuerza y que yo creo que despertó en muchos sectores la expectativa y la gana de cambios en el país a partir de 2016, cuando muchos sectores, yo creo ya incluso entonces algunos analistas ya escribíamos que esa posible democratización era difícil. Y esa democratización era difícil para mí por 2 factores que siguen ahí muy presentes y que en parte se han acentuado. Uno es el tema de la integridad electoral. Ahí yo creo que el país ha conocido un retroceso importante. No le voy a entrar en muchos datos, pero si quieren luego entramos en consideraciones. Por supuesto está el papel del Consejo Nacional Electoral, pero hay otros elementos a considerar. Más allá que en el caso de Venezuela se insista mucho por algunos sectores en la automatización del voto, y el carácter ejemplar del sistema electoral, pero yo creo que ahí hay muchos peros a poner y yo en parte como observador en algunas ocasiones que he estado se lo podría comentar. Y en segundo lugar, algo que yo creo que es muy notorio, muy palmario,
es eso que un clásico de la democracia nos presentaba con mucha crudeza, que a veces olvidamos, como Robert Dahl, ¿no? Es el coste de tolerancia frente al coste de opresión. Y yo creo que en el caso de Venezuela tenemos ahora unas élites que tienen unos costes muy elevados para salir del país, por situaciones muy personales, por actos en los que se han involucrado y que les hace todavía muy alto el poder salir. Eso obviamente obliga a ciertas negociaciones con otros grupos, pero yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto a este avance, ¿no?, de este proyecto autoritario, yo creo que también ha contribuido en parte esas divisiones de la oposición, ¿no? Yo creo que esa falta de estrategia y divisiones fundamentales en momentos importantes, más allá de que haya que reconocer las dificultades de operar en ese contexto. Esto que les decía del coste de tolerancia, ¿no?, frente al coste de opresión, me lleva a un segundo punto que quería tratar brevemente, que es el tema del diálogo político. Como ustedes saben, se ha intentado en varias ocasiones durante la etapa de Maduro. Yo tengo pocas razones para el optimismo, pero pudiera dar algunos frutos a medida que, me parece a mí, la situación empeore y se endurezcan, por ejemplo, las sanciones por parte de países como Estados Unidos. La interrogante que tengo ahora es, como ustedes saben, se han anunciado una nueva reunión, o hay una nueva reunión prevista, ¿no?, para el 11 de enero próximo. La cuestión es si las verdaderas negociaciones, como algunos apuntan, se pudieran dar ahora o después de unas hipotéticas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, esa es la duda, pero la cuestión es qué fundamental va a poder ceder el Gobierno en la actual circunstancia. Nosotros hemos visto intentos fallidos y el profesor Manuel Alcántara apuntaba ahí la confianza que despertaba, por ejemplo, el Papa, ¿no?, entre las élites políticas. Pero la realidad es que, como ustedes saben, ha habido intentos de mediación y han sido infructíferos. O sea que eso nos lleva a ese elemento que a mí me parece muy destacable, es el coste en que incurrirían sectores del chavismo, y en ese sentido realmente veo pocas posibilidades de que se lleguen a algunos acuerdos sustantivos, porque los puntos en la agenda de discusión además hace que haya vetos por parte de algunos sectores, tanto de la oposición como del chavismo. Es decir, si vamos a las mejores condiciones para las elecciones presidenciales, ¿no?, si vamos a la ayuda humanitaria, si vamos a la liberación de opositores encarcelados, denominados presos políticos por algunos, o la restitución de poderes a la Asamblea Nacional, eso genera puntos de vetos, porque además, por ejemplo, el solo hecho de mejores condiciones a las elecciones presidenciales llevaría a algo que es muy obvio para todos ustedes, que el oficialismo se tenga que marchar del poder. Si vamos a lo que dicen los estudios de opinión, ¿no?, a los apoyos que tiene, porque si vamos a la última encuesta, por ejemplo, de Data-Análisis, entre otra, de diciembre, la popularidad del presidente está en torno al 20, no llega al 25%. Si vemos las tendencias del voto, todo diría que en unas elecciones libres, ¿no?, o unas elecciones genuinas, la oposición tendría muchas posibilidades de ganar. Sin embargo, fíjense, dado el contexto actual, mi opinión es que Maduro tiene muchas posibilidades de ganar en el actual contexto, porque antes se anunciaba que hay la previsión de que las elecciones se celebren en otoño próximo, pero muchos creemos que se pueden hacer en los primeros meses del año entrante. Ahí hay razones de ese tipo. Unas son de tipo económico. El año 2018 va a ser, si este ha sido malo, las proyecciones para el año 2018 son catastróficas en términos de hiperinflación y en términos de debacle del país, en términos socioeconómicos. Y la segunda cuestión es política, es el aprovechar estas elecciones regionales y locales que han tenido lugar recientemente, las divisiones en el seno de la oposición, para obviamente dificultar el que lleguen a una candidatura consensuada. Por otro lado, difícil, como ustedes saben, en algunos ámbitos, dado que además hay inhabilitados personas, ¿no?, que podrían tener un buen perfil para ser candidatos electorales. Perdón, con esto quería pasar a un tercer punto, ¿no?, para dejar tiempo a Margarita y luego dialogar con ustedes. Las perspectivas, ¿no?, que les decía para el 2018. Para mí, como empezaba diciendo, las perspectivas son malas. Pero es cierto, y por esto me agarro a este elemento para pensar que pudiera haber cambios importantes, que la hiperinflación y el mayor deterioro socioeconómico, ¿no?, y además la reducción del ingreso petrolero por el colapso de la industria petrolera, yo creo que puede abrir
unas situaciones imprevistas y poco predecibles. O sea, yo creo que estaba pensando, ¿no?, estos días, mientras preparaba la proposición, digo, bueno, pero es que nadie sabe cómo se va a manejar esa situación de hiperinflación y además de crecimiento, porque otros países han podido tener, Manuel Alcántara obviamente lo sabe mucho mejor, en su momento Brasil, Argentina, etcétera, situaciones, pero había situación de crecimiento, pero es que Venezuela esa hiperinflación que va a superar el 1000% y de crecimiento con otros elementos ahí muy difíciles de manejar para el gobierno, porque además esa situación socioeconómica va a hacer que le sea muy difícil mantener. Hay dos elementos de esa ecuación que hasta ahora le habían ayudado. Por un lado es el clientelismo, ¿no?, y por otro elemento, pues que a lo mejor Margarita hace más incidencia en ello y que Manuel Alcántara ha presentado ahí en parte, que es la corrupción. O sea, eso yo creo que va a hacer mella, ¿no?, en el oficialismo. Y no sabemos bien, a partir de ahí, las dinámicas que pudieran dar, ¿no? Pero en todo caso, mi argumento es que hay pocas razones para el optimismo, porque concesiones importantes por parte del gobierno, aunque la oposición consiguiera ahora algunas en República Dominicana, llevaría a que el gobierno se saliese del poder, ¿no?, por la vía electoral. Y eso obviamente yo creo que no ha dado muestras, ¿no?, de que quiera hacer concesiones a vía. En todo caso, el panorama también es difícil para el Ejecutivo, porque tiene esa necesidad de renegociar la deuda externa frente a mayores restricciones. El servicio de la deuda, según las estimaciones de algunos economistas, el servicio debe estar en el 2018 en torno a 8.000 millones, que no va a poder pagar. A lo mejor paga una parte y otra parte la puede dedicar a la campaña electoral. Pero en todo caso, ahí el Gobierno tiene que ver si sigue pagando la deuda como hasta ahora o opta por atender a algunas necesidades internas, que ya hemos visto que hasta ahora no lo ha hecho, pero cuánto más no va a seguir atendiendo, ¿no? Entonces, frente a este trasfondo, ¿no?, de colapso económico y yo diría fiscal, podemos tener esas elecciones presidenciales que yo creo que presentan ahí el interrogante sobre el que muchos llevan trabajando tiempo y que muchos de ustedes pueden tener en mente, si hay salida electoral para Venezuela, ¿no? Ahí veíamos que no, que las élites aprueban esa vía, y a mí se me corren ahí como 3 escenarios básicos, algunos desdoblados. Por supuesto puede haber alguno más, pero podemos tener ahí una salida electoral, y dentro de esa salida electoral podríamos ver que el gobierno hiciera algunas concesiones, pero se pudiera autocratizar más, es decir, que se consolidara. Pero también pudiera haber un escenario en que la oposición lograse movilizar más y pudiera democratizarse. Yo lo veo más improbable, esta segunda variante, pero pudiera ser por la vía electoral, ¿no? Podría haber una salida, incluso si ustedes quieren, más hegemónica, es decir, que el gobierno patee las elecciones. Es el más improbable, ¿no? Pero pudiera darse. Y otra tercera posibilidad que no se me escapa es que hubiera una situación de colapso. Es decir, hemos tenido en ocasiones regímenes que no por la vía electoral, sino que antes han colapsado, ¿no? Veo más la posibilidad de que el país se siga deteriorando la situación, y veo en este momento pocas posibilidades de que el gobierno en el área electoral haga concesiones de un calado que permitiese ganar a la oposición. Así que yo me inclinaría más por esa salida electoral en la que el gobierno pudiera seguir pues obviamente autocratizando el régimen, lamentablemente. Lo dejo aquí y volveremos sobre ello. Gracias. Gracias. Tengo que prender algo. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un gran gusto y un gran honor estar aquí en la Casa de América. Quiero agradecer la invitación que se me hizo para compartir con ustedes esta noche ideas, información, reflexión sobre la situación tan delicada en la cual se encuentra Venezuela. Mis colegas anteriores, los dos Manolos, han adelantado ya algunas ideas importantes sobre la situación polarizante y catastrófica que vive mi país. Yo, como son 15 minutos, quería enfocar en uno de los problemas que me parece más claves y poco comprendidos, que está impidiendo la posibilidad de que la sociedad venezolana logre alcanzar el umbral hacia una salida democrática para Venezuela. Ese mañana para Venezuela habrá mañana, pero el mañana provisorio, el que nosotros queremos, que es llegar a esa puerta y abrirla para ir a una transición democrática, está todavía lejos. Y el tema que quiero tocar esta noche es el tema de la corrupción como uno de los grandes impedimentos que ha cohesionado a una cúpula civil y militar
y está impidiendo, está actuando como un inhibidor. Al cohesionarla alrededor del presidente Maduro, está actuando como un inhibidor para una posible transición democrática en Venezuela. Y lo que estamos viendo, concuerdo en eso con Manuel Hidalgo, es lo que estamos viendo, la consolidación, el camino hacia la consolidación de una autocratización creciente que está ya bastante adelantada. Voy a dividir la exposición y voy a ser un poco rápida en ello en tres partes. La primera es que voy a tratar de caracterizar el ejercicio del poder hoy en día en Venezuela, porque considero que uno de los problemas que han tenido los factores de oposición y en general la sociedad ha sido una falta de comprensión del tipo de ejercicio de poder que se está estableciendo en este momento en el país, que no es un ejercicio no es por supuesto democrático, pero no es ni siquiera moderno, es un ejercicio que en teoría sociológica entra en la categoría de la teoría weberiana tradicional neopatrimonial. Y eso creo que parte de las dificultades que tenemos es que muchas veces vamos con herramientas para tratar de trazar estrategias para combatir, para luchar, para lograr alcanzar esa transición democrática, pero no entendemos bien al adversario que tenemos enfrente, no entendemos al leviatán, al monstruo que tenemos enfrente. Entonces, en la primera parte quiero hablar de eso. En la segunda quiero apuntar como la punta del iceberg la magnitud, la escala de la corrupción y de los ilícitos que están alrededor del gobierno de Nicolás Maduro, y que han convertido prácticamente el Estado venezolano en lo que algunos llaman un Estado delincuente. Y que camina además rápidamente, tiene rasgos acentuados de Estado que viene en proceso de colapso. Y finalmente quiero entonces abrir un poco una reflexión personal sobre cómo puede la sociedad afrontar esto, encontrar una salida a esta situación que parece tan compleja y tan difícil. Bien, la primera parte. Como bien decía yo, el Estado venezolano en este proceso, en esta era de Chávez, en esta era que prometió grandes transformaciones, estuvo asentado fundamentalmente en su ejercicio de poder, en un liderazgo carismático. Eso lo aparta en el ejercicio del poder, lo aparta de los estados modernos, de las democracias occidentales, cuya legitimidad descansa sobre la Constitución y las leyes. Chávez llega efectivamente al poder a través de elecciones, pero va avanzando rápidamente en una erosión de la democracia representativa liberal. Y hacia el 2006-2007, cuando él somete a un plebiscito una reforma constitucional que radicaliza hacia el socialismo del siglo XXI, cuando él recibe una respuesta negativa en ese plebiscito por parte de la sociedad venezolana, él de todas maneras no obedece el mandato popular y continúa imponiendo ahora, de una manera mucho más autoritaria que en el pasado, el carácter, un tipo de ejercicio de poder que tiene que montarse sobre su carisma y sobre la prosperidad petrolera, sobre el dinero. O sea, prácticamente la legitimidad de Chávez fue en su segundo mandato sostenida sobre una legitimidad de carácter carismática y patrimonial, en el sentido de utilizar el ingreso fiscal petrolero para hacer aceptar un proyecto que había sido negado por el mandato popular. En 2013 muere Chávez y se derrumba el precio del barril petrolero. Entonces entra una transición hacia otra forma de legitimidad, de ejercicio del poder, que está muy claramente catalogado en la teoría weberiana como un ejercicio del poder tradicional neopatrimonial. Lo que nosotros tenemos en este momento en Venezuela no es un Estado moderno que se rija por la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos un ejercicio de poder en donde un grupo de familias, amigos y su entorno, que fueron seguidores del presidente Chávez, se arrogan la potestad y el derecho a gobernarnos, porque ellos son los sucesores e interpretan y conocen el legado del presidente Chávez. Ha habido un gran esfuerzo por sacralizar la figura de Chávez, se ha invertido mucho dinero en eso, y se ha tratado entonces de arrogar un derecho a gobernarnos porque son el legado del presidente Chávez, los hijos del presidente Chávez. Y allí se fue
conformando clanes, yo los llamo tribus políticas, con la familia de Chávez, con la familia de Maduro, con la familia de Flores, con la familia de Liajagua, de Diosdado Cabello y con los clanes de los militares que han tomado posesión patrimonial del Estado venezolano. Una de las características de un ejercicio de poder de este tipo es que se borran los límites entre lo público y lo privado, se utilizan los dineros públicos como si fuesen de ellos y se van apropiando de los espacios del Estado para sus propios intereses particulares. Y eso es lo que ha pasado con el Estado venezolano durante todos estos años, que se ha ido privatizando en manos de grupos de familias que ejercen el poder y que crean un aparato administrativo que se sigue por valores no modernos, sino por valores tradicionales de lealtad, obediencia y devoción a Chávez y a los sucesores de Chávez. El Estado venezolano, si uno lo ve, no sigue pautas económicas, criterios económicos, ni profesionales, ni la honestidad es un valor en este tipo de ejercicio del poder, sino que estamos frente a un régimen que hace de la lealtad el fundamental criterio para escoger a eso que Max Weber ni siquiera llama una burocracia, porque la burocracia está al servicio de la ciudadanía. Esto es un aparato administrativo que está al servicio del poder. Y en ese sentido lo estamos viendo muy descarnadamente, su absoluta insensibilidad ante la precariedad de la situación que están viviendo más del 90% de las familias venezolanas, porque en la última encuesta de Encovi, la pobreza en Venezuela está por encima del 90% de las familias venezolanas. Es decir, hoy en día prácticamente todos los venezolanos son pobres y el crecimiento de la miseria en Venezuela es incluso más acelerado. Más de la mitad de las familias venezolanas son en este momento, no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Cuando Chávez llegó al poder, esa cifra de pobreza estaba en 48%. Nosotros volvimos al 48% de familias pobres en el 2014 y hoy en día situamos la pobreza en más del 90% de las familias en Venezuela. En segundo lugar, este estado patrimonial o neopatrimonial porque utiliza cierto maquillaje democrático del siglo XXI, porque este es un tipo de régimen muy característico de religiones, de iglesias, de monarquías, de califatos, no de estados modernos. Y en el caso del neopatrimonialismo se utiliza un cierto maquillaje democrático. Es enormemente ineficiente, pero está combinado en el caso de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, con una ideología de tipo socialista que en sus contenidos es profundamente antiliberal. Antiliberal en el sentido de que los principios de la democracia representativa liberal son profundamente despreciables porque ellos se alinean con la idea de la democracia directa y participativa. Y eso ha significado, entre otras cosas muy graves para Venezuela, la absoluta erosión y extinción de la autonomía e independencia de los poderes públicos. Esto ha provocado prácticamente que no haya contrapesos en el Estado para controlar el ingreso fiscal y el gasto fiscal, y eso ha producido una situación óptima para que se extendiera la corrupción a todo el aparato del Estado, porque la impunidad de la que goza la clase política ha permitido que se enriquezcan sin contrapeso. El Poder Judicial está simplemente a las órdenes del presidente Maduro con una llamada telefónica, aunque ellos dicen que no, con una llamada telefónica se hacen las sentencias en Venezuela. El poder ciudadano está al servicio del presidente Maduro, el poder electoral también. El único que no está por las elecciones legislativas del 2015 es la Asamblea Nacional, y entonces se utilizan los otros poderes para castrar esa Asamblea Nacional y tratar de neutralizarla y cerrarla, que fue lo que se trató de hacer este año y que provocó pues la atención y la preocupación internacional. Esa corrupción generalizada hace que todas estas tribus políticas que conforman el Estado hoy en día y que se han apropiado de diferentes espacios de la administración pública, unos están en infraestructura, otros están en PDVSA, otros están en los diferentes negocios que hay ahí, se han ido poco a poco transformando en grupos criminales.
en una cantidad, porque muchos de ellos hoy en día están comprometidos con negocios ilícitos en Venezuela. Y hay negocios ilícitos como el narcotráfico, donde los grupos militares tienen una importancia, las evidencias son bastante abundantes. Hay un grupo de militares con altos cargos en el gobierno que están en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusados directamente de proteger el negocio del narcotráfico. Los datos revelan hoy en día que el 90% del tráfico de cocaína está pasando por el territorio venezolano. Las rutas, las seguridades para que eso salga y se vaya para Europa, los Estados Unidos y otras partes del mundo, la da pues el sector militar, que es el encargado de la protección del territorio venezolano. Y el otro gran negocio suculento, también en manos de los militares, es el delito cambiario. Como ustedes saben, todavía en Venezuela, de cada $100 que ingresa, 97 ingresan por el negocio petrolero. Eso significa que 97 de cada $100 que ingresa en Venezuela entra a las arcas del Tesoro y la controla el Ejecutivo Nacional. De ese $97 de cada 100 que entran, el 66% todavía son vendidos a 10 bolívares por dólar. Supuestamente para medicinas y alimentos, que en Venezuela escasean en más del 80%, en el caso de la medicina, en más del 70% en el caso de los alimentos. Pero si usted va al mercado, si usted tiene las conexiones o pertenece a estos clanes, usted puede tener acceso a ese dólar a 10 bolívares. Hace una firma de maletín, una empresa fantasma, dice que va a importar comida, le dan acceso, usted compra ese dólar a 10 bolívares y usted se va para el mercado negro, que ayer estaba cerrando en 115.000 bolívares. Y usted hace con esos 10 bolívares, usted vende ese dólar en 115.000 bolívares y vuelve otra vez a comprar a 10 bolívares 115.000 dólares y vuelve al mercado negro, y usted en 3 días es un millonario en dólares. Y ese es el gran negocio en Venezuela, el delito cambiario. Jorge Giordani, ministro de Planificación del presidente Chávez, calculó en el 2015, y estamos en el 2017, calculó en el 2015 que 20.000 millones de dólares, lo reconoció él, habían salido para enriquecer los bolsillos de los boliburgueses y los bolichicos en Venezuela. Lavado de dinero, lo estamos viendo con el caso Odebrecht. De acuerdo con las autoridades mismas en los tribunales de Brasil, los mayores sobornos después del Brasil se dieron en Venezuela y están en el orden de los 100 millones de dólares. Por lo menos están comprometidos unos 20 ministros o viceministros o bien del presidente Chávez o bien del presidente Maduro. Pero más grave que eso es que la erogación, de acuerdo con las investigaciones de la Asamblea Nacional y de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, las erogaciones que se hicieron en obras que quedaron en su gran mayoría inconclusas con Odebrecht alcanzan la cifra de 30.000 millones de dólares. Y ya están de las 17 obras, 11 inconclusas y que no se van a concluir. Está preso el presidente de Odebrecht. En los sobreprecios se calculó la Asamblea Nacional que en el segundo puente del lago de Maracaibo se hizo un sobreprecio de 10.800%, que en el metro de Caracas, Guarena, hay un sobreprecio de 740% y una cometida del 30% de la obra. 30.000 millones de dólares, es difícil saber de qué se trata. Yo conseguí esta cifra, que el presidente de la FAO en el 2008 dijo que con 30.000 millones de dólares se podía alimentar a todos los pobres de los países pobres del planeta. Eso fue lo que se dio en el negocio de Odebrecht en Venezuela. El caso del narcotráfico, creo que el caso más emblemático, y simplemente estoy hablando de la punta del iceberg, es la sentencia que acaba de salir de los sobrinos de la familia presidencial. Fueron agarrados en el 2015, infraganti, en Puerto Príncipe, negociando 800 kilos de cocaína en una operación encubierta. En el momento en que fueron detenidos, sacaron pasaportes diplomáticos y dijeron que tenían inmunidad diplomática.
Afortunadamente parece que eso no servía por el tipo de operativo con el que estaba, y entonces dijeron, no, es que nosotros somos los hijos de la familia presidencial. En los tribunales salieron las evidencias por los celulares de que ellos se jactaban, de que ellos entraban y salían del aeropuerto de Maiquetía sin que nadie los vigilara ni nadie los revisara, que inclusive utilizaban la rampa presidencial para poder mover los alijos. Fueron declarados culpables y sentenciados hace unos días a 18 años de prisión sin libertad condicional. Están abierto un proceso al ministro de Relaciones Interiores en otra corte de los Estados Unidos, el general Néstor Luis Reverol. Fue director de la Oficina Nacional Antidrogas en Venezuela, lo que se llama en Venezuela el SAR Antidrogas. Está acusado del enriquecimiento en el cargo, protegiendo a los narcotraficantes en Venezuela, avisándoles de los allanamientos, asegurándoles las rutas, liberándolos si los detenía, parando las investigaciones. Simplemente para terminar este punto, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Al-Saimi, incorporado a la lista de la oficina de la OFAC este año, en marzo del 2017, 4 meses después, una fuente del Departamento del Tesoro dijo que entre él y el testaferro habían congelado propiedades y cuentas por cientos de millones de dólares. Tarek El Al-Saimi está acusado también de proteger al narcotráfico y de él directamente ser un narcotraficante. Si vamos a las prebendas de los militares durante el periodo de Maduro, 20 empresas militares les crearon una compañía para que pudiesen actuar a la libre en los negocios del arco minero. Venezuela es un país que tiene reservas de oro, de diamantes, de coltán, petróleo y gas, de las más importantes del mundo. Eso, pues, Maduro les constituyó una empresa militar para que ellos se dediquen directamente a esos negocios en Venezuela. Y tienen negocios de tintorerías, cementeras, constructoras, todo tipo de empresas que, como les digo, sin ningún tipo de contrapeso. Estas prebendas, para no hablar del nepotismo, tenemos a la hija de Chávez como embajadora alterna de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el mérito, la profesión, la experiencia para estar en ese cargo? Ser la hija del presidente Chávez. Los hijos del presidente Chávez todavía están en la casa presidencial. Ellos se negaron a salir de la casa presidencial porque consideran que, como son hijas del comandante eterno, tienen derecho eternamente a vivir, pues, en la residencia presidencial. Y el presidente Maduro vive en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno, y la esposa vive en la última vez que yo supe, vivía en la residencia del vicepresidente, porque ellos viven allí y parece que se han dividido. Es una casa presidencial que tenía toda la infraestructura para que el presidente recibiera delegaciones extranjeras, hiciera reuniones, en fin, todo. Bueno, eso está en manos de los hijos de Chávez. El hijo Nicolásito Maduro, 4 cargos, entre los cuales, sin profesión conocida, entre los cuales es director de la Villa del Cine en Venezuela y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si uno revisa, si esto es la punta del iceberg de lo que estoy hablando, si uno revisa los intereses que se han ido conformando alrededor de la presidencia de la República, que Maduro ha otorgado o hace, se hace el que no lo sabe, y que está directamente implicado, la fiscal general en el exilio, implicó directamente en negocios con el tráfico de alimentos desde México, con las bolsas CLAP, directamente a Nicolás Maduro. Todos estos negocios hacen que haya una cohesión en esa élite, porque ¿cómo sale uno de estos privilegios y de estas prebendas? Y en el caso de los negocios ilícitos, acabamos de ver el blanqueo de dinero y las acusaciones en el Banco Privado de Andorra de todo lo que es el entorno, el clan de Rafael Ramírez, que es expresidente de la compañía petrolera PDVSA y exministro de Energía y Petróleo. ¿Cómo se sale de todo esto? O bien se quiere seguir disfrutando de estos privilegios, o bien se tiene miedo, ¿verdad? Porque muchos de estos delitos son delitos que tienen persecución en la comunidad internacional.
Entonces, esto ha hasta el momento cohesionado a la élite militar y civil que rodea al presidente Maduro y explica de alguna manera, o es uno de los factores que explica que pese a los esfuerzos hechos desde las fuerzas opositoras, bien sea la sociedad civil, bien sea las multitudes en la calle, bien sea todos estos intentos tan fuertes que han habido en los últimos 2 o 3 años, el ejército se ha mostrado cerrado y cohesionado detrás del presidente Maduro. Son demasiados los privilegios, son demasiadas las prebendas, las cuotas de poder de las que están disfrutando. Y creo que es importante que en la comprensión de las estrategias hacia adelante se entienda la gravedad y la magnitud de esto. Voy al tercer punto, entonces. ¿Cómo se hace en un Estado delincuente? ¿Cómo se hace en un Estado que por la ineficiencia entró en esta venalidad de corrupción y de esa venalidad y corrupción entró directamente los grupos que se han apropiado del Estado directamente a un saqueo y a la utilización del Estado para sus beneficios particulares? Venezuela no es un caso único en esto. La bibliografía está allí y hay que estudiarla, creo que más de lo que lo hemos hecho nosotros. Yo confieso que en este año me he puesto a revisar eso porque me he encontrado con que verdaderamente este es un obstáculo en el camino hacia la transición democrática que no se va a resolver en una mesa de negociación. ¿Cuánta impunidad se puede dar en Venezuela a esta cúpula civil y militar? Y aunque se dé en Venezuela, existe un derecho internacional y existen potencias internacionales como los Estados Unidos que los delitos de narcotráfico simple y llanamente no pueden ser negociados en una mesa de negociación. Entonces, revisando eso, voy a cerrar haciendo algunas reflexiones de tipo personal. Una de las cosas de la bibliografía es que no es posible salir de esto con las puras fuerzas nacionales. La sociedad está en una situación de minusvalía en relación con un Estado que controla todo el poder, controla todo el dinero y está tomado pues, por grupos delincuenciales. Eso hace que la intervención de la comunidad internacional sea absolutamente clave en articulación, preferiblemente con los actores políticos y sociales domésticos, internos. Pero no, digamos, si ustedes revisan los casos africanos de estados que han caminado hacia la precariedad y el fracaso y han colapsado por años, han sido incapaces, como hoy en día tiene el Estado venezolano, incapaces de controlar enteramente su territorio que está en manos de grupos delincuenciales en las fronteras y en las minas, como en la mina La Cristina, que no es capaz de proveer, garantizar la integridad física de sus ciudadanos. Nosotros estamos en la intemperie en Venezuela, nos matan y no pasa nada. No es capaz de garantizar funciones ni siquiera como dictador, de preservar la integridad física y producirlo, garantizar la vida, la comida, las medicinas básicas, ¿no? Si ustedes revisan eso, en los países africanos, no hay que ir tan lejos. En estos días estaba justamente conversando y revisando en Centroamérica, Guatemala, Honduras. Son países que han caído en esta situación y la comunidad internacional tiene un papel clave en atender y sostener a la sociedad interna y financiar de alguna manera también y asesorar en una construcción de agenda que permita la reconstrucción, no la reconstrucción, vamos a decirlo con más sinceridad, la construcción de instituciones democráticas para Venezuela. Venezuela no tiene hoy en día instituciones democráticas, de dónde agarrarse. La Constitución y las leyes, no existe el Estado de Derecho. El gobierno, con la lógica revolucionaria, ha decidido que gobierna con la Asamblea Nacional Constituyente. No necesita Constitución, no necesita leyes. La Constitución le es contraria a lo que está haciendo, entonces la ha desechado. Entonces, en esa situación, lo que muestra, refleja la experiencia internacional es que hace falta una atención sostenida, larga, de la comunidad internacional para ayudar a la construcción de instituciones democráticas, porque a lo interno del país lo que hay son poderes fácticos
que no tienen ninguna disposición para la construcción de instituciones democráticas. Y hay que construir un tejido social, hay que fortalecer, apoyar, promover a una sociedad civil que junto con esa comunidad internacional sirva para comenzar a implantar en Venezuela algunas instituciones que a mi modo de ver son absolutamente esenciales. Por ejemplo, la construcción de un poder judicial independiente para Venezuela. No es posible salir de esta situación si no se pone en la agenda el rescate de un poder judicial que sea autónomo y que se apegue a la Constitución, al Estado de Derecho, que respete el Estado de Derecho y que haga control horizontal sobre el Ejecutivo Nacional. Hace falta también la renovación del poder electoral, porque no es posible ir en las condiciones que están en estos momentos planteadas, ir a elecciones que no sean un procedimiento burocrático para la reelección del presidente Nicolás Maduro. Las condiciones en las que hemos visto que se han dado los procesos electorales desde el 2006 para acá son prácticamente elecciones en dictadura. O sea, son elecciones hechas a la medida de un dictador que manipula desde las autoridades electorales todo el procedimiento electoral, los recursos, persecución política, no hace las auditorías y hasta lo que pasó en la elección del gobernador, que me parece que fue ya traspasar la barrera hasta el fraude en el conteo de los votos, como sucedió y lo demostró el candidato Andrés Velázquez, supuesto ganador de esa gobernación, pero que fue proclamado el gobernador del PSUV. Bueno, voy a terminar allí porque podría seguir hablando sobre otras experiencias también, digamos, esas salidas hacia una transición democrática tienen que venir acompañadas de un esfuerzo por tratar de romper el bloque de dominación que está planteado allí. Eso es, recuerdo que en una de estas reuniones con politólogos, y con eso termino, yo planteaba, bueno, esto pareciese una situación verdaderamente donde la cohesión por los intereses y privilegios es muy grande, y me dijeron, sí, pero estamos diciendo que son grupos delincuenciales, son mafias. Y bueno, y todos conocemos las series de televisión que las mafias terminan destruyéndose las unas a las otras. Y yo creo que lo que estamos viendo con el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es un pleito de mafias. Entonces tenemos que apostar que eso se potencie, porque eso debilitaría el bloque de dominación y permitiría entonces que el otro juego pudiese darse y pudiéramos más adelante ver una salida y una transición democrática para Venezuela. Gracias.